Jesucristo, Koya Payawaiko. Jesucristo, Koya Payawaiko. Apu Taitaiku, Koya Payawaiko. Apu Taitaiku, Koya Payawaiko. Oremos. Dios Todopoderoso, eterno, que confirmaste primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu iglesia. Por su patrocinio, este pueblo Santiago y Aurex se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio habían llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas que quieren hacerlos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta les exasperó y decidieron acabarlo con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar al cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Por Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos, por Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y cante en alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia, reges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Por Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que la tengan hasta los confines del orbe. Por Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro, el misterio, lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es Dios
y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rebatan. En toda ocasión, en todas partes, llevamos en el cuerpo la marca de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos continuamente, nos estamos entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en nosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con nosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciben la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Astro brillante, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria que vive en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten, uno en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que hay de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tienen reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, entendiéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser para que sirva y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, no te de nuestros coches. Queridos hermanos, estamos ya casi en la víspera, podemos hacer nuestra fiesta
fiesta es el 25 de julio, ¿no? En todo el pueblo, en todo el mundo, en el mundo entero, donde cae institución a Santiago, celebra el día 25 de julio. Y sabemos que los hermanos Juan Chanchis de Jesucristo, aclarar Chuncaiscayo de Situnculata, para que pueda ayudar en la predicación de la palabra. Y uno de ellos es Santiago. Ustedes, su pueblo también se llama Santiago Yaure, que es de Yaure, seguramente de algo, pero lo más importante de que los hermanos Ranchis, Llorenches y hermanos son palabras. Primero de acuerdo, hay Ranchis para Felices o Creyentes, por lo menos. Sé que Santiago era el apóstol de Jesús. Él también había celebrado misa, ha bautizado, ha hecho casar a mucha gente. Vino hacia España para evangelizar. A él han cortado la cabeza, pero ha muerto, martirizado, lo han matado. Por eso, mis hermanos, solamente tienen esa devoción de fe. Para nosotros, cuando una persona hace devoción, sea a Santiago, a la Virgen del Carmen, a San Juan, lo primero, tenemos que preguntar, ¿para qué fiestas uno puede decir, yo voy a hacer fiesta de Santiago? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Entonces, lo que tenemos que tener es fe. Por encima de todo, claro, es bonito mantener el costumbre del pueblo, pero también hay que ir preparando, hermanos. Ojalá que ustedes tomen poco, ¿no? Porque tomando también, igual lo gastan también su dinero. Ya hay que hacer su fiesta, sí, pero hay muchas formas de hacer. Puede haber todo, podría haber todo, su arpa, todo lo que quieran. Pero también un poco, por favor. Yo creo que ahora, por lo menos, están sanos. Yo creo que los hermanos, nadie, a nosotros, a cualquier persona puede obligar a todo. ¿Cierto? A nadie. Uno tomará lo que quiera. Pero ese querer, Dios tampoco no nos prohíbe que tomemos, sino que lo que Dios nos prohíbe es que no tomemos por exceso. Eso es lo que Dios prohíbe. Ya tenemos agradecidos, seguramente a cargo de que están aquí, por ellos también ustedes tienen que interesar. De repente, gracias por estar aquí. Los que están tocando banda, que sería bonito todos participar. Estaré acompañando al carbón, escuchando por el Espíritu Santo, porque gracias a ustedes también nos están. Además, ellos tampoco no vienen a hacer gratis. Ojalá que vinieran gratis a cantar, pues, alegrar al pueblo. ¿Sería bonito también? No, porque hay mucha gente que no valora. Gracias también que hay esa fiesta en honor a Santiago. Todos están aquí. Muchos de ustedes también vienen de Lima, de la Navajas, de Chiara, de Chilmay o de Chacampa. Gracias a él, por eso hay que agradecer siempre. Agradecer con nuestros hermanos. Es bonito mantener costumbre por la fe del pueblo, pero hay que también poco a poco. Tengan todo lo que podemos distraernos, mantener el costumbre es bonito, pero hay que mejorar. Por eso también con Don Pelayo
poniéndonos de acuerdo ayer todavía va a venir como era domingo. Que tenía que atender a Huancaray, entonces he dicho, por favor, se va a venir para atender el día lunes. De repente la gente todavía está un poco sana, ¿no? Por eso, hermanos, hemos escuchado aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo, ¿no? El rey Herodes hizo pasar el cuchillo a Santiago, ¿no? Como lo han cortado la cabeza. Como los apóstoles iban por un pueblo hablando de Jesús. ¿Por qué tenemos emoción ahí? Porque sabemos que Santiago está ya en el cielo, está junto a Dios. Y cuando nosotros vamos a hacer, vamos a pedir a Él va a pedir por nosotros. Yohancista, Paya Conja, que vaya a buscar chista, porque Paya Cascar, ya, si lo que ya, Dios para adopte. Ahora que ustedes también han adornado a la Virgen, ella también está en el cielo, como mamá. Solamente, no sé cómo se llaman los cargos, no soy su nombre, para que ustedes que estén también pidiendo que la Virgen del Carmen, de la Virgen María, Apóstol Santiago, a cada uno de ustedes que les bendiga. O sea, siempre, hermanos, cuando uno devota, se devota como una fe. Algo uno tiene que pedir. No, por ejemplo, hay muchas fiestas que no nos vayan a poner carnaval. Carnaval aquí vamos a pedir. ¿Sí o no? El 28 de julio aquí vamos a pedir. A nadie. ¿Quién nos hace una fiesta? Por ejemplo, aniversario del pueblo. Claro, hay que agradecer por este pueblo que existe, pero a Dios hay que agradecer. Chay, entonces, hermanos, agradecer. Agradecimientos. Por eso, aquellos apóstoles que el rey Herodes que había prohibido hablar terminantemente en nombre de Jesús, pero ellos no se quedaron ahí. No se quedaron ahí. Nos siguieron hablando. Por eso dicen que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Manches, hermanos, caso por manches, primero predicar que Dios es manches. Por eso algunos sitios decían, la gente, ¿por qué va a San Pedro? La gente, ¿por qué va a Jaime en su comunidad? Y mata a Manchaconco. No va porque tienen que trabajar por su pueblo, no va porque tienen que hacer la asamblea para el bien de su pueblo. La gente, si no fuera cuenta nadie haría, ¿no? ¿Sí o no? En cualquier sitio, ¿no? Hasta en Lima, en asociaciones, en asambleas, todo, la gente va por miedo a la lucha. No es porque tienen que no, si Dios nos pusiera multa, hasta ahí también parte, ya estaría terminado. Pero entonces Dios nos trata de la fortuna. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora se más, que acaso un chis, pero nada que antes que Dios. Porque no manches olvidar, hermanos, que hay que reformar la materia. Para no manches acá hay causa de vida de manches, todo, los que tocan banda, los que tocan arpa, los que cantan, todo Dios le ha dado ese don.
pero hay mucha gente que no sabe agradecer eso. No saben agradecer sus gracias y no saben ese don de tocar banda, lo que sea, cantar, y sigue dando la voz o la mano, todo. Se han encargado que hay Santiago como Carlos Primado Juan, eran dos apóstoles eran hermanos, y su mamá ha ido a Jesús a pedirle, Señor, de amigo, uno que se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero ya no. Y está reservado por aquellos que están. Mi padre. Y por eso los demás estaban mirando con odio cómo se ha vivido, porque no sé qué eso. Nos se pagaba como muchísimas mucha envidia, odio, ¿no? Ya los autores, mamá siempre con sus hijos velando. Por eso también tenemos que tener cariño a la Virgen María. Hay que tener amor a la Virgen María, porque como mamá, ella también va a interceder ante su hijo. Su bendición va a pedir. Ya ni cae apóstol con la la respuesta no. Sentarse a la derecha, a la izquierda ya está destinado por mi Padre, ¿no? Dice Jesús. Entonces, a bajar con la prueba porque no se maltrate, deja. A su derecha, a la izquierda, donde toca a mí, considero muchísimo. Y por eso también está diciendo Jesús, ustedes están dispuestos a beber el cáliz que hay de mi Dios, pero el puesto a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí considerarlos, es para quienes no tiene reservado mi Padre. Hay que ver que ese Señor estamos dispuestos a sufrir, estamos dispuestos a dejar cosas para poder estar junto a ti. Te doy gracias, agradecido y sabuna, ¿no? Don Pedro tempranito de ya bien lo había dicho, pero como están lejos, lo que hay casi 2 horas es más caro. Le digo, porque si no va a participar gente, si no van a estar el nombre, para estar unos cuantos, alguna vez he venido a hacer la fiesta, pero todos han ido al toque. Me han dejado estar aquí. Pero que una vez hacían correr el toro en la escuela, ¿no? Sí, bueno, no sé cómo habrá pasado. Seguramente el toro les habrá bendecido, el toro les habrá dado comida, el toro. No sé, yo no sé. Entonces, lo primero tiene que ser 10. Lo primero, porque yo soy diputado tal por lo menos, debe que me llenes sumisa algo, si quiero su bendición. Hay mucha gente que tiene devoción de votarse. ¿Y por qué vamos a recordar el nombre de Dios para que Él también interceda por nosotros? Está dispuesto. Por eso vamos a pedir a Santiago que siga cuidando este pueblo. Como Él también por la iglesia, por mantener la fe, por amar al pueblo, ha muerto que está allá. Por eso Él está viniendo con su caballo. Hay aquí no aparece la imagen, como está empezando a un hombre, ellos eran enemigos de la iglesia, en España le llamaban los moros, eran contrarios. Por eso Santiago está también con su caballo de espada, luchando contra aquellas personas que estaban en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra
contra de todo. Por eso ha triunfado. Por eso vamos a pedir también por la familia, no sé cómo se llama, solamente Carmontes, acompañando a su papá, a su mamá. Como les decía, hermanos, a ver, para la otra vez, ojalá que también invitarle a entrar todos sus cantantes, todos los artistas que están aquí acompañándonos por nuestro santo. Porque gracias a ellos están. ¿Sí o no? Gracias a ustedes por la paga para llevar por lo menos a ver de qué manera podría agradecer yo si me está dando esa oportunidad como trabajito. Me da agradecer a esta palabra. Alguien que te da trabajo, ¿cómo podrías agradecer? ¿Cómo podemos agradecer? Acompañándolo, pidiendo a Dios para que dé salud, para que siga trabajando, para que no le falte también en su casa. Eso también hay que concientizar a todos que estamos aquí presentes. Realmente gracias que Santiago que debe a la ley, pero también agradecer también a Santiago y a la prefectura también de Guillermo bien, también espero también regresar también a Huancayo igual. Claro, también mañana también sería la fiesta de Huancayo, pero la parroquia también se llama Santiago, Apóstol Santiago. Por eso también voy a pedir, porque hermanos, todos nosotros, los hijos de Cristo, pertenecen ustedes a la parroquia de Huancayo, dentro de esta Chacrán, Sierra, San Francisco de Cachi, Turbo y Huancayo mismo. Los 5 distritos forman la parroquia de Apóstol Santiago de Huancayo. Entonces vamos a pedir por todos también. También podríamos hacer la fiesta de todos nosotros. Claro, y también vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que hoy, también hermanos, este año estamos en una fiesta importante. En nuestra diócesis, la Huancayo, y Antape, que hay diócesis Sánchez pertenecientes, no Sánchez, que hay Cabo, provincia, a Huancayo, a Ibaráis, a 90 kilos. Entonces, con aquella otra casi un poco de celebración, de repente ya era que se dirige que Cuchargas, ¿no? ¿Ya era que se ¿han escuchado de Cuchargas? De repente antes venían también pueblo trayendo la imagen como llevan ustedes a San Juan a Huancayo para celebrar la misa. Entonces van visitando la imagen de la chica que llamamos pueblo con su chiricea, con su tamborcito. Alguna vez venía con su lorito. ¿No es cierto? También va a Lima. De repente ustedes también a nuestra Lima. Ahorita también están andando pueblo de pueblo. Justamente las redes chicas van a llegar el día 7 de septiembre a la víspera. Van a hacer el encuentro de ambos en la plaza de Cucharcas. La iglesia de la Virgen de Cucharcas es que el hermano se está cumpliendo. Hay Pinagua Salamanta, la iglesia Tocó Salamanta, Rojos Tocó Salamanta, Tawapacha, Cuataneche, Cupiscache, iglesia. Tawapacha, Cuataneche. Entendimos 400 después estaba Chonca, estaba Batacha, que hay independencia, sabes que el Perú y la Francia se entienden esa persona que es español, ni siquiera todavía habla. Hace poquito que siguen los privados, ¿cuántos años? 200 años, ¿sí o no? Antes de 200 años que llegaran los españoles de España, la iglesia terminada. 400 años está cumpliendo este año. La iglesia donde está la imagen de la Virgen de Cucharcas. ¿De dónde trajeron? Había un joven que se
enseñamos en este Quimicho, cuando ese Quimicho era traído cargando desde Bolivia, Copacabana, porque también él se había enfermado, había entrado hasta ella a su lado y no podía curarse. Alguien le ha dicho, por Cusco te puede curar. Llegó a Cusco, le han dicho por Puno por ahí, tampoco encontrado camino cerca a Puno, donde descansó en la noche. En sus sueños apareció una mujer vestida de blanca, me ha curado. Y seguía caminando, llegó a Bolivia, Copacabana. Entró al templo donde estaban las imágenes de medicina, ha dicho, ella me curó. Tengo que llevarla al pueblo para que haga milagros. Sabemos que ahorita basta preocupar por la vida. Ahora no, hay un mundo que ya se ha hecho avances. Sí, basta ahora preocupar por papá o mamá. Además de eso, nadie más se preocupa con ahorita ya hace más pendiente de sus hijos, papá o mamá. Una nación que éramos cuando tenemos que acercar todos hemos nacido de una mujer. Así que usted es triste, te veo porque estoy diciendo que usted viene al blanco, no, pero también es importante, pero lo más importante es la mujer, mamá. Por eso hay que tratar bien. Tienen que tratar de cuidar a su mamá, a su papá, a su esposa también, así todo hay que la mujer es lo más importante. Por eso, la Virgen nuestra Madre es nuestra patrona de la diócesis, es el patrón de la región de Apurímac, Virgen de Puchacas. Hay un pueblito de Puchacas. Pueden también visitar. Entonces, hermanos, vamos a pedir por cada uno de ustedes mañana acá de modo especial con una fecha fiesta. No sé por qué están adelantando solamente también una fiesta, me podría todos solamente al último hablar. Debería haber sido en su día, agradecer todos. Por eso vamos a pedir por este pueblo, para que Santiago Apóstol siga luchando, siga cuidando, para que se mantenga su fe. Amén. En la iglesia, hermanos. Yo ya en la iglesia, yo ya ganamos. Ahora eso es que el momento de que escuchar casco que guasi, que la iglesia de Sánchez, luego es que hay chunca, es que hay batalla. Una cosa de la iglesia, con lo que hay mucho de ese tipo que nos levanta, Tawapacha, Guatatán. ¿No? 400 años ya está esa iglesia hecho en conceptos. Es bonito el santuario, mejor que la iglesia de Andoegas. En comparación de la iglesia de Puchacas, Andoegas no hay caso. Porque Dios ha querido que entonces, hermanos, el día siempre me reconoce y gracias por toda la salud que participa, para todas las personas que están aquí, los que han venido también de cualquier otro sitio, que Santiago Apóstol nos acompañe en su camino, que Él interceda por cada uno de nosotros, para que nos conceda el Señor la salud, creo que es lo más importante para nosotros. Se ha hecho un caso chistano, la carga de chico hay que chico, la gente con quechis. ¿No? Si estamos enfermos, no podemos trabajar. Estaremos ahí con dolor. De repente, siempre echando la culpa a Dios. Porque, hermanos, Dios tampoco castiga a nadie. Bueno, de hecho, Dios también nos castiga. Nadie. A nadie tiene que castigar.
el castigo, los campos cada uno. Los casos piensan en su vida. Alguna vez como papá ahora, como mamá, estoy seguro que si lo siguen diciendo, ustedes no tienen por qué castigar a su disposición. No quieren castigar. Pero, lamentablemente, el hijo mismo, por no obedecer, merece el castigo. Porque nosotros tenemos que obedecer a nuestra mamá, porque nuestro papá, nuestra mamá está en el brazo de Dios aquí en este mundo. Que ahora compartir yo, tengo una presentación de compañero que predica su abuelita, ahora ni siquiera se acuerda, por favor. Papá, mamá, hay que dar cuando se vida. Cuando no tengo padre, te la machaca y no necesita que te haga. Mamá, hay que dar la calle, papá, hay que dar la calle. Pero causa que aprendí, esta todavía sería por los dos. ¿Quién necesita ir por pues chusa? O chacracha, quizá la cosa de mamá. Podríamos decir como a la huella aparecen los hijos. ¿Conocen a la huella? ¿Y no a la huella? ¿Conocen? ¿El chaque chichiro no es la huella santa? No, un tiempito había aparecido la emoción de todos. Eso decían antes a la huella, porque todo arranca. Todo. Pero cuando el papá no necesitaba, no estaba. Porque ustedes también son papás nomás. Por eso, hermanos, con este término, todos vamos a llegar a ser ancianos. Eso debería preocuparnos. Yo también voy a llegar a ser un día anciano con mi papá, con mi mamá. ¿Qué debo hacer? Acompañar, ayudar. Una pequeña no hay que se me manda a checar con su mamá. Papá, mamá, no tiene derecho a ayudar a la herencia, ¿sí? No tengo eso. Su deber es obligación a cumplir ya, cuidarlos, hacerlos crecer, de repente educarlos, ¿sí está? ¿Para qué? No tiene igual, checar a los padres y ya por ahí. Por eso algunos papás se dicen, mi hijo, la herencia es lo que he cuidado, lo que he hecho, lo que he educado hasta donde pude. Eso es la herencia, la herencia. Mi chakra, mi vaca, mi vaca, lo que sea, es mi herencia. Así es. Entonces, ¿cómo van a salir todos al formar familia? ¿Sí? Por eso vamos a pedir a Santiago que interceda por este pueblo, que sigamos teniendo esa fe y esa devoción a Santiago, apóstol, para que siga cuidando a cada familia, a todos los pueblos, a todas las familias que viven en este Santiago, y a veces sincero, nosotros sabemos un plato de ser sincero, nosotros sabemos sincero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, hasta el tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tiempo preciso. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad que ahora te presentamos, y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre,
Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre. Que recibimos esta generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros medida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario hacer con su violencia. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles le dio el cáliz del Señor con su guía y patrocinio este pueblo de Santiago Yaudi, que hidrata por toda la tierra, y entre sus apóstoles alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te elevamos ahora y por siempre, diciendo como humilde fe. Santo eres en verdad, Señor. Santo eres en verdad, Señor, en fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la unción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gilberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos tuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó antes, rezar con son Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, y mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz estoy con mi paz estoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, que conforme a tu palabra concede la paz en la comunidad, que vives en ellas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dice fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que vivió el cáliz del Señor, hizo amigo de Dios. Oremos. Que son para terminar. Al darte gracias, Señor, por los dones santos
que hemos recibido en esta solemne de la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de este pueblo de Santiago Yaure. Te pedimos que sigas protegiendo este pueblo con su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Muchísimas gracias, hermanos. Agradezco que y Santa Misa Mahamay Kusmay que chismanta. Por lo menos como han participado, han escuchado, también me hubiera gustado también que la gente que se confesara, porque creo que para poder recibir la comunión es importante también pedir perdón de nuestros pecados, porque si no, de lo contrario, no se puede, no vamos a poder recibir, sino que también, hermanos, es importante alimentar también nuestra alma con oración, con esos sacramentos. Entonces, agradecerles también, que me disculpen que estaban ahí, como no me han dicho, y claro, de repente algunos vienen de Lima, que bien, ¿no? Entonces, Santiago entenderá, seguramente les sigamos rezando, sigamos pidiendo al Señor. Gracias, hermanos, que viene a continuación, que van a hacer. Queridos hermanos, vamos a pedir a Santiago por este pueblo para que también mantengan su fe, para que también sigan teniendo devoción a Santiago, para que también les conceda salud, para que haya unión en este pueblo. Vamos a pedir por todas las autoridades de este pueblo de Santiago Yaure. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María,
Llena de esta gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Es de mi tienda! Ahora y siempre, por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a pedir por todos los que han venido de lejos, por el patrón Santiago, para que también les acompañe en su camino, para que también les conceda salud, felicidad material y espiritual. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Santiago, los ancianos, también algunos de los que están enfermos, que están sus familiares, para que también que siga bendiciendo, siga protegiendo, siga acompañando también a este pueblo, a todos, a cada uno de los animalitos que de repente están olvidados por sus hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros también, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Hágase,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.